Somos Impulso Televisión. Hola, hola, bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día que podemos estar nuevamente en tu programa Fight TV del canal Impulso Televisión. Recuerda que Impulso Televisión lo puedes ver a través de señal libre, el canal 29.1 o también por las diferentes compañías de cable. Si nos ves a través de la página de Facebook de Impulso Televisión, pues también te damos la bienvenida, o si nos ves en YouTube por el canal de Fight TV Monclova, igual te agradecemos mucho y te pedimos por favor que compartas, porque recuerda que aquí tengo hoy a el doctor Jorge Luis Rodríguez y seguimos hablando de este libro tan interesante y este tema tan importante que es la familia. El libro del doctor Rosalío Contreras, hasta la tercera y cuarta generación, y estos temas han estado súper interesantes, así que por favor no te vayas, quédate con nosotros. Recuerda que Fight TV es un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para ti, para mí, para todos los que podemos escuchar este mensaje. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Gracias, muy bien, gracias a Dios, de nuevo aquí con este tema muy interesante. Seguimos con la segunda parte con Isaac y Rebeca, ahora donde vamos a ver que hay alianzas y coaliciones, que vamos a ir explicando poco a poco lo que se trata de este tema en la familia, que es que posiblemente nos haga sentido, porque posiblemente se puede replicar con algunas familias cuando la mamá se pone del lado de un solo hijo o el papá se refleja en otro, y así lo vamos a ir viendo poco a poco. Okay. Es cuando ahí vemos esa alianza, esa coalición, ¿sí? Cuando los papás se ponen de acuerdo entre, mira, esto es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de... Muy bien, entonces vamos a ver la diferencia, por ejemplo, de lo que es una alianza y lo que es una coalición, hasta dónde puede trascender o repercutir cuando se hacen ciertas coaliciones, porque las alianzas pudieran ser buenas, pero vamos a ver eso de las coaliciones, hasta dónde pueden repercutir cuando se hacen de un rango mayor y un rango menor en la familia, y cómo pueden trascender y afectar en gran manera los hijos. Y pues hemos hablado en este libro de hasta la tercera y cuarta generación precisamente, doctor, de que pues sí, trascienden generaciones. Sí. Y veíamos la semana pasada en lo que usted nos platicaba acerca de Isaac y Rebeca, que algunas cosas sí ellos pudieron dejar atrás. Sí, empezaron a ver algo diferente, empezaron como, se llamaba un nuevo comienzo, había algo que estaba rompiendo patrones en Isaac y Rebeca, pero también vemos que es difícil hacer eso, porque puede romper unos patrones, pero otros continúan perpetuándose, manteniendo ese tipo de patrones. Y vemos cómo esta pareja inicia su vida con el pie derecho, tienen un encuentro inspirador y romántico. Aquella parte del relato nos dejó 3 poderosas recomendaciones que me gustaría que volviéramos a recordar, para que deseamos todos un nuevo comienzo en nuestras vidas. Okay, el primero es buscar el consejo de las personas adecuadas y delegar las responsabilidades. Muy importante. 2, buscar el consejo de las personas adecuadas y delegar las responsabilidades. 3,
el que sigue es pedir a Dios las señales claras sobre sus planes en nuestra vida, ya sea en la familia, en la iglesia, en la empresa, y sobre todo, y por último, meditar qué es lo que vamos a realizar. Podríamos pensar que un comienzo como el de Isaac y Rebeca, en sus patrones y rituales familiares iban a repetirlo, y no fue así. Pero esta familia tuvo la oportunidad para renunciar a repetir esos errores, pero no solo los viejos patrones, sino que ahora otros nuevos patrones se están empezando a presentar. Vamos a ver cómo la familia de Rebeca, uno de los protagonistas de este grupo de la familia es su hermano Labán. Uh-huh. Y la primera mención del relato en la Biblia de Labán, que lo vemos en Génesis 24, del 29 al 32, que nos dice: y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Entonces ahí vemos claramente cómo Labán ya estaba siendo una persona que se fijaba en lo material. Uh-huh. Se empezaba a vislumbrar cómo la avaricia era parte del hermano de Rebeca. Uh-huh. Ahí se veía que era un hombre interesado, astuto, y desde el comienzo no oculta su interés por lo material. Y ahí no debemos olvidar la afirmación de las Sagradas Escrituras sobre la actitud de riesgo ante lo material, cuando afirman las Escrituras que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es, no es tener dinero, el pecado no es tener dinero, porque sabemos que todo, desde la historia de los grandes hombres de Dios, por lo general todos eran personas muy pudientes, personas que eran gente de gobierno, que tenían en abundancia. El problema está en cuando uno tiene tanto amor al dinero, que es codicioso, que es avaricioso, que perjudica a otros con tal de tener dinero. Por ejemplo, en esta historia que vemos de Isaac y Rebeca, la semana pasada que nos platicaba, vemos cómo esos 3 puntos que acaba de mencionar, el pedir consejo a personas y el ser dirigidos primeramente y principalmente por Dios, y el meditar en lo que Dios responde y dice, y vemos cómo Isaac pudo encontrar a esa mujer a través de delegarle, no se lo delegó Isaac, se lo delegó a Abraham, a su siervo, ir a buscarle una esposa a su hijo, y vemos cómo lo manda con esos camellos llenos de riquezas para que vaya y pague como la dote para traerse a la mujer de su hijo. Y ahí es donde empieza esta historia, donde vemos que obviamente Labán, que era el hermano de Rebeca es la futura esposa de Isaac, ¿verdad? Uh-huh. En este momento, y vemos como él luego le brillan los ojitos y dice: wow, mira, o sea, trae pendientes, trae pulseras, trae todo, o sea, trae muchas riquezas, a este sí nos conviene, ¿verdad? Sí. Y podemos ver ahí cómo se ve reflejada la actitud o la personalidad de Labán, el hermano de Rebeca. Sí, es importante inmediatamente observar cómo Labán se mostraba así. De hecho, años después habría Labán otra parte de la vida donde por medio de engaños
haría que Jacobo, su sobrino, trabajara para él 14 años para entregarle a su hija Raquel. Y ellos, cuando habían acordado que trabajarían por ella solamente 7 años, le da pero a otra de sus hijas, a Lea. Y realmente se observa cómo seguía mostrando ser avaricioso, ser manipulador, tramposo en las formas de cómo se manifestaba, cómo era él. Sí. Y después tuvo que volver a trabajar otros 7 años para ahora sí desposar a Raquel. Vemos aquí cómo Labán, cuando Jacob, que es hijo de Isaac y de Rebeca, va a pedir, ¿verdad? Porque antes así era, se casaban entre familias, entre familiares, se casaban para no, vamos a decir, diluir su cultura, lo que ellos eran en su región, ¿no? Si ibas y te casabas con otra persona, con otra cultura, con otra religión, otras creencias, pues obviamente iba a haber como un conflicto. Entonces ellos siempre procuraban casarse entre los mismos de su misma tribu, de su misma familia. Antes, pues recuerda que todos venimos de una sola familia. Claro. Entonces antes estaba permitido eso. Y cuando él llega por una chica y a él le gusta esa chica, ¿no? Y el Labán ahí lo empieza a engañar. Y vemos ahí nuevamente a Labán haciendo ese papel de un hombre avaricioso, un hombre que no se podía confiar en él. Una ¿verdad? persona que se aprovechaba de las circunstancias. Así es. Y siempre a su favor. De 7 años lo hizo 14 años trabajar para él. Así es. Y pues como la mano de Dios estaba con Jacob, pues era muy padre para Labán, porque decía, todo lo que Jacob hace es bendecido. Entonces Claro. le estaba yendo súper bien. Y pues que dijo, no, 7 años no me van a ser suficientes, mejor quédate 14 años. Y pues ahí lo tuvo hasta que el otro se tuvo que rebelar, porque así dice, ¿no? Que mucho va el cántaro al agua hasta que se rompe. Sí. Porque todo Ya tiene no un aguantó. límite, todo tiene un límite. Pero vamos a ir viendo por qué Labán llegó a esos extremos de ser una persona así. Vamos a ver. Sí, esto tiene mucho que ver también con la historia de Rebeca. También ahí vamos a entender mejor el papel de madre en la diferencia del trato que pudieron haber tenido sus padres hacia ella y su hermano, que fue aprendida y practicada dentro de la familia. El contraste nos presenta donde Rebeca y su hermano eran totalmente diferentes. Rebeca viene de trabajar y su hermano viene de descansar, bien cómodo él, ¿verdad? Bien cómodo. Y estaba descansando en su casa, cosa que puede llevarnos a interpretar la preferencia e inclinación de los padres hacia Labán por sobre Rebeca. Sí. Era como el consentido Labán. Tú descansa, tú siéntate, déjame que te trae tu limonadita y Rebeca, vete a trabajar. Vete a darle el agua a los camellos y vete a hacer todo lo que te corresponde. Y Labán tranquilamente. Es una cultura, pues bueno, se podría decir machista, que venimos acarreando desde muchos de nuestros antepasados. Esa cultura de que la mujer es la que tiene que trabajar todo lo de la casa, todo lo respecto a la casa, referente a la casa, es la mujer. Y el hombre solamente salir a trabajar a su trabajo de profesión o lo que tenga que hacer afuera y traer el dinero y ya no hacer nada. Ya acostarse y que la mujer lo atienda y que la mujer atienda a los hijos y que la mujer haga todo. Entonces él sí tiene horas de descanso, la mujer no tiene horas de descanso. O sea, esta es una cultura que se ha venido arrastrando generación tras generación y es una cultura machista que también ha afectado mucho a que haya tanta violencia contra la mujer y también a que las mujeres ahora se quieran sublevar y hagan esos movimientos feministas en contra del hombre
denigrando o degradando la posición del hombre. Entonces, como que son extremos Sí, de una polaridad a la otra, realmente que afectan, afecta a toda la dinámica familiar, pero Claro. también afecta a toda la cultura, a toda la población, ¿verdad? no hay un equilibrio. Por eso la palabra de Dios es tan importante porque es la que nos debe regir. Ahí viene todo bien explicado, cómo debemos de comportarnos como hombres, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es la función de la familia, cuál es la función de los hijos. Todo viene bien explicado en las Sagradas Escrituras que Dios nos creó, Dios nos diseñó y Él dejó ahí todas las indicaciones para que nosotros las hagamos. Por eso nosotros te hablamos de estos temas tan importantes dentro de la familia. Bueno, es un paréntesis, sigamos con la va. Sí, de hecho, otro elemento que debemos de ver es, para entender esta dinámica, es que Labán era protagónico, o sea, lo que él decía iba más siempre, más sobre su hermana, y eso también iba a determinar el destino de ella. Podemos ver que a Labán como el portavoz, la autoridad de la familia. Ahí también es otra parte en la que vemos que el hombre ahí era el patriarcado, ¿verdad? Siempre el hombre era como, siempre más que opinión, mayor autoridad que la mujer, era lo que estaba mencionando, ¿verdad? Sí, y aquí lo impresionante es que como Labán, siendo el hijo, siendo el hermano de Rebeca, él tenía más autoridad o más influencia en las decisiones que se tenían que tomar, tal vez más que el padre y la madre. O sea, no hacía nada si no lo aprobaba él. O sea, eso no es correcto dentro de una familia. Sí. Y pues bueno, gloria a Dios que terminaron con una relación en la cual Isaac y Rebeca se amaban, ¿no? Ok, sí, claro. ¿Qué hubiera sido si Rebeca no hubiera tenido ese amor, esa comprensión hacia Isaac? Hubiera sido una historia totalmente diferente. O Isaac, bueno, ahorita vamos a verlo, pero Isaac rompió el patrón de que fue el único patriarca que fue el que tuvo solamente una mujer. Sí, el fiel. Ajá. Isaac fue fiel y porque todo lo hicieron guiado, o sea, esa unidad, ese amor, pues ellos no se conocían, no se conocían, o sea, no tuvieron un noviazgo, no hubo nada que los ligara o los atara antes de, más que el dejarse ellos guiar por Dios. Eso fue lo importante, que Rebeca supo discernir que era Dios quien le estaba enviando y le estaba pidiendo que fuera y se casara con Isaac. Isaac sabía y confiaba que Dios le iba a entregar esa mujer. Entonces ellos desde que se vieron fue un amor a primera vista, fue un amor hermoso y ellos se pudieron casar y estar felices y contentos. Por eso Isaac fue también el primer patriarca que no tuvo otra mujer más que su esposa Rebeca. Sí. Pero desgraciadamente esa dinámica, como nos dice el doctor, de esa falta de autoridad tal vez de los padres o esa coalición de la madre y el padre con Labán, ella lo va arrastrando hacia su matrimonio. Sí, a su matrimonio, que también tiene ciertos patrones de coalición entre ella y Jacob, que ahorita lo vamos a ver. Y si vemos la intervención de Labán en conjunto con sus padres, nos lleva a tener elementos que nos descubren la herencia y los juegos familiares que van a ir perpetuándose. Entonces, esto es una distorsión en el manejo de alianzas y colisiones. Es un juego entre me uno a mis padres para ir en contra de uno de mis, en este caso de Rebeca, de mi hermana. Esa alianza y coalición iba a ir iba a repetirse en la vida de Rebeca. Y las alianzas dentro de la vida familiar son buenas y muy necesarias cuando un hogar es funcional. Pero si ese ponerse en contra, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero algo material, quiero que me compren un carro como hijo. Y voy con la mamá y, mamá,
dile a mi papá a ver si me compra un carro. Tú sabes que no, pero vamos a hacerlo. Y oye, papá, cómprale un carro a tu hijo, lo merece, mira, y empieza esa alianza, pero es una coalición más bien para ir contra el padre, aunque saben que a veces la economía no es la adecuada, y aún así es estar presionando para lograr ese objetivo, que lo busca casi siempre una figura de menor autoridad con una de mayor autoridad, que en este caso el hijo con la madre o el hijo con el padre. Así es. A veces, pero cuando es funcional, sí, podemos hacer coaliciones. Vamos a hacer, no sé, vamos a limpiar el patio de la casa. Mamá, lo podemos hacer juntos. Esa es una alianza. Vamos a hacer por un objetivo que sea funcional. Pero no solamente, la mayoría de las veces cuando es una coalición, es porque realmente va no solamente familiar, más bien no fue familiar, más bien es bajo mis intereses, como una figura de menor autoridad. ¿Sí? Por eso, y cuando es funcional, pues adelante. Muchas familias se unen para una meta común que sea para todos, ¿verdad? Claro, y eso debiera de ser lo normal, que entre esposo y esposa siempre haya esa alianza de caminar juntos y de llevar a los hijos juntamente también hacia un destino. Eso es importante y eso sería correcto, pero ya una coalición que es precisamente que uno de mayor autoridad se una con un de menor autoridad, y que sea en contra de otro integrante de la familia. Ese es el problema de la coalición, en este caso que estamos viendo y que se viene dando desde por ejemplo, Abraham y Sara, que son los padres de Isaac. Estamos viendo cómo ellos pues desprecian a uno, que es Ismael, y luego cómo se quedan con Isaac, y eso genera un conflicto hasta el día de hoy con el conflicto árabe-israelí, que se da por esa causa de que hubo una coalición de dos contra uno o de tres contra uno. Entonces vemos aquí cómo eso es algo que daña el matrimonio. En este caso lo estamos viendo una coalición de los padres de Rebeca junto con Labán, y pues en contra, vamos a decir, de Rebeca. Ellos se ponen a decidir por ella, y pues igual después vemos cómo eso va alterando su generación, cómo después ella con sus hijos también aplica ese mismo patrón. Sí. Y hay que diferenciar entre coalición y la alianza. Por ejemplo, una alianza para una familia funcional es que el esposo y la esposa, el marido y la mujer estén juntos, estén aliados para llevar a su familia. Sean uno, para llevar a su familia bien, bajo los preceptos de que Dios nos dice, ¿verdad? Igual los hermanos, entre ellos que se cuiden. Por ejemplo, pues siempre la hermanita mayor con el hermanito menor cuando entran a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Pues échale un ojo a tu hermano, y se cuidan entre ellos. También eso es una alianza. Entre ellos siempre se procuran, se protegen. O sea, eso es bueno. Sí, y lo contrario es la coalición. Uno con otro para ir en contra de un tercero. Así es. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto funciona, la alianza de marido y mujer, y esto produce una unión y un poder dentro del hogar. La alianza entre los hermanos también es buena. Eso ayuda para que los vínculos se hagan más funcionales. Pero ¿qué sucede cuando la alianza se presenta entre uno de los padres y uno de los hijos? Eso es lo que hemos estado viendo, que la alianza entre padres e hijos, la mayoría de las veces es una coalición y no es lo adecuado. Y algo que conviene observar con detenimiento es que la coalición se forjará en contra de otro miembro de la familia, pero para el caso será el de algún otro de los hijos. Por definición, una coalición es la suma de un poder menor a un poder mayor, y se entiende como el compromiso oculto existente entre uno de los padres con uno de los hijos. Esto se presenta con mayor frecuencia de esta manera.
la madre y el hijo en contra del padre o de alguno de los otros hijos. Siempre el sujeto que está unido adquiere poder y ventaja. Eso es lo que, por eso lo mencionamos, porque realmente lo que se busca es algo que es mi interés, no es el interés general. Y esto era lo que hacía Labán. Su coalición bien podría explicar su protagonismo en la coalición con su familia. Podemos ver a Labán coligado al padre y a la madre, viendo solamente lo que le convenía, sus intereses. Sabemos que pues, una persona avariciosa siempre va a buscar eso, Sí. lo material. Sí, va a sacar ventaja de todo lo que pueda, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, ellos no ven, las personas que están en esa mentalidad de buscar sus propios intereses siempre, no ven el daño que le están ocasionando a la otra persona. En este caso, Labán con Rebeca, aún Rebeca siendo tan trabajadora, tan buena en su casa, en los labores, y él como hermano no tenía como que mucha consideración hacia cómo ella se estaba sintiendo, y muchas veces eso pasa en la familia. Los hijos, el esposo, no ven todo lo que está haciendo la madre por ellos o tal vez los hermanos mayores, que son a los que a veces se les carga mucho el trabajo, porque ayúdame con los más chicos, a ver, ayúdame, menéale aquí mientras yo hago esto, bárrele acá mientras el otro. Entonces, todo eso, a veces entre los más chicos, no entienden el daño que le están causando al hermano mayor. Y pareciera, o puede ser evidente, que hubiera hijos consentidos. Pero eso lo único que va a causar entre los hermanos es resentimiento. Sí. Es resentimiento, como lo más probable que le haya pasado a Rebeca hacia su hermano, ¿verdad? Porque como trabajadora, esforzada, realizando todas las labores, y el consentido, por decirlo así, viéndolo de esa forma, era Labán. Y ella, pues, hasta cierta forma, pues, iba a tener ese posible resentimiento hacia él. Entonces, ese tipo de coaliciones, pues, forma muchas emociones, muchos sentimientos fuertes, sobre todo de eso, me ha tocado ver personas que es que yo me sentía menospreciado, yo era el que no podía hacer nada porque me regañaban si no cuidaba a mi hermano menor, y mi hermano menor era un chiflado. ¿Sí? ¿Cuántas historias no hay así, verdad? Así es. Por eso, sí, de hecho sí hay una jerarquía como primogénito, pero también hay como que mayor responsabilidad en muchas ocasiones. Y se le debe enseñar en la familia el lugar que ocupa. Ya vimos ese tema también aquí en estos temas del lugar que ocupa cada niño, cada hijo, el mayor, el del medio, el menor, o sea, cuál es también, cómo se debe de tratar en esos casos como padres, para no delegar toda la autoridad al hijo mayor y no hacer precisamente del hijo menor el consentido, o al que se le va a pasar todo, al que se le va a permitir todo, no, sino que todos en alianza por un fin común, todos puedan trabajar para que la familia, el matrimonio, todos crezcan, avancen, se desarrollen sanamente y sean una familia fuerte, una familia influyente. Aquí las familias que te estamos hablando, desde Adán y Eva, Noé, Abraham y ahora Isaac y Rebeca, son puras familias influyentes que han dejado un legado, han dejado una historia hasta el día de hoy, ya después de cuántos siglos y siglos, de miles de años que han pasado, y se siguen tomando en cuenta sus vidas, Sí. ¿verdad? Sí, porque podemos ver que pues, habrá muchas familias que pueden sentirse identificadas con este tipo de patrones. Me llamó mucho la atención ahorita algo que se mencionó,
No es, ¿cómo sería si todas las familias en general tuviéramos una alianza? No, pues tendríamos una mejor sociedad. Una mejor sociedad. Primero una alianza familiar entre el esposo y entre la pareja, esposa y esposo. Que tomaran decisiones, ahora sí, para una alianza para toda la familia. Sería una familia armónica, una familia con tranquilidad. Todo bajo las enseñanzas de Dios, pero realmente sería muy diferente si tuviéramos solamente eso, solamente alianzas, solamente vemos por el bien común. Exacto. No solamente por uno, y empezar a separar. Todos deberían de ser iguales y a veces sí tratamos con diferencia a uno que a otro. Sí, porque de hecho, imagínense, o sea, si realmente hubiera esa alianza con los esposos, el que sean uno, que es una alianza, pues es unir algo, ¿verdad? Unirlo de tal manera que no pueda separarse. De tal manera como la plastilina, ¿no? Pones dos plastilinas, aunque sean de dos colores diferentes, pero al mezclarlas, al amasarlas, se hacen una, ya no las puedes dividir, porque ya están mezcladas, ¿no? Así sería lo ideal y ese es el diseño perfecto para el matrimonio, que seamos uno, que seamos el esposo y la esposa uno. Y los hijos, dice que son aparte, ellos sí no están mezclados con nosotros como uno, porque salen de nosotros y van a tener que dejarnos para hacer sus propias familias, pero ellos se van con ese ejemplo de que padre y madre son uno, que padre y madre platican y luego toman decisiones juntos, que padre y madre salen siempre adelante juntos, que se comprenden, que se entienden. Entonces, si nosotros todos como matrimonios hiciéramos eso, no tuviéramos hijos con falta de identidad, no tuviéramos hijos rebeldes, buscando patrones de lo que ven a través de la televisión o a través de las redes sociales, a través de lo que les influencia el mundo, porque ellos estarían bien cimentados en lo que realmente papá y mamá hacen, porque habla más un buen ejemplo que las 1000 palabras o los 1000 consejos que uno le pueda dar. Entonces, si nosotros como padres aprendiéramos a ser uno, a trabajar juntos para que nuestros hijos puedan prosperar y puedan tener un bonito matrimonio, ellos también harían lo mismo. Claro. Tenemos que ser congruentes para poder, no podemos decir que mi hijo quiera hacer algo bien o mejor si yo no le estoy dando ese ejemplo, si yo no soy congruente con lo que estoy diciendo. Yo no le puedo decir, no le grites a tu esposa si yo le grito a mi esposa. Exacto. Yo no le puedo decir, trata bien a tu hijo cuando yo te traté mal. Hay 1000 cosas que tenemos que ser congruentes y eso me llama mucho la atención cómo se repite, o sea, generacionalmente se va repitiendo porque no cortamos con esa cadena que nos sigue arrastrando. Entonces, es importante, si vemos ahí, cuando decidimos cortar y entregarnos a Cristo y entregarnos a lo que realmente es una familia funcional, todo cambia, claro, todo mejora. Sí, porque estamos en el diseño perfecto. En el diseño perfecto. En ese sí, vamos a ver la historia de Isaac. Isaac en su nuevo comienzo sí logró romper uno de los patrones más peligrosos que traía de los patriarcas, que es la infidelidad. Isaac vemos que fue el único patriarca que no tuvo otra mujer, pero a pesar de esto, las enseñanzas familiares que traía Isaac sobre el papel del hombre con respecto a la mujer eran equivocados, seguía arrastrando patrones. Sí. Y pronto se hicieron evidentes cuando se les dio entrada a su hogar. Vemos a Isaac repitiendo el mismo patrón que su padre cuando expone a su mujer con las mismas razones que aquel lo hiciera años atrás. Sí. Donde lo vemos en el capítulo 26 del Génesis, nos narra cómo Dios mostró su misericordia a Isaac
tal como lo tuvo en Abraham, dándoles dirección y consejo y reiterando sus promesas. Sin embargo, el verso 7 parece haber sido extraído de aquel relato y vemos que cuando Abraham por temor hizo lo mismo con Sara. Sí, Hizo- pues es exactamente la misma situación. Ahí podemos ver el texto en pantalla y dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Qué tremendo, fue exactamente lo mismo que hizo su padre con su madre. Así Y es. imagínate, viene Rebeca de sentirse tal vez menospreciada, de sentirse desplazada por su hermano o utilizada o yo no sé, ¿verdad? ¿Qué sentía ella de toda su situación? Y luego venir, tener un amor tan hermoso, tan romántico con Isaac y se presenta una situación de esa y él dice, no, o sea, es mi hermana. Es mi hermana. Sabiendo que esa expresión o esa afirmación de decir que era su hermana la exponía a ella o la arriesgaba a ella a que otro la tomara por mujer. O sea, ¿cómo se sentiría ella? O sea, El dolor todas que sentiría. sus ilusiones, esa pasión, ese amor de estar así de que, wow, me tocó un esposo maravilloso, qué bonito, y que en ese momento sentir que no le importas, que te dejó por cuidar su vida, o sea, tal vez ella, con el amor que le tenía, ella hubiese dicho, sí, yo doy mi vida por él, para que no le haga nada malo. Yo estoy capaz de dar mi vida por él, por amor, pero que seas expuesta tú, o sea, que no fue tu decisión, sino que fue la decisión de tu marido, de que no, o sea, es mi hermana, no pasa nada. O sea, ahí esa herida en su corazón tan profunda. Y si vemos detenidamente qué tanto dolor pudo ser lo que posiblemente le marcó una pauta más adelante en su vida, cómo eligió tener un preferido, que en este caso fue Jacob, y porque a ella le marcó, no sé si a Jacob lo vería como alguien como más débil, y de hecho sí lo describe. Pero yo creo que viendo un poquito y analizando un poquito más allá de todo lo que hemos visto, posiblemente ella se estaba proyectando en esa figura con su hijo realmente, Sí. viendo lo mismo que a ella le hicieron. Y pues es repetir otra vez mi figura, repetir otra vez mi patrón de lo que me pasó, y eso se refleja. Sí, por eso la vemos después como una madre sobreprotectora cuando ella tiene sus dos hijos, que tiene dos hijos gemelos, que es Jacob y Esaú, y vemos como ella es una madre sobreprotectora con Jacob y no con Esaú. Entonces ahí vemos como el hijo predilecto de Rebeca es Jacob y el hijo predilecto de Isaac es Esaú. Sí. Y ahí ya, pues todo está mal. ¿Sí? Todo está mal, porque no debemos de tener hijos predilectos. Son diferentes, todos los hijos son, como dicen, como los dedos de la mano, todos diferentes. Cada uno tiene carácter diferente, tiene pensamientos diferentes, ideas diferentes, ambiciones diferentes, y a todos los debemos de amar igual y respetar y apoyar a cada uno conforme al diseño que ellos traen cada uno. Claro, no a todos se les puede tratar igual, no a todos, porque dependiendo hay diferentes personalidades. Exacto. Sí, hay diferentes personalidades, hay diferentes caracteres, pero aún así no se debe dar preferencia. Claro, ¿sí? Claro. Y si vemos, bueno, los hijos son una bendición, la historia que Dios
pudo hacer fue que Rebeca era estéril cuando engendró, y Isaac tenía 70 años cuando engendraron a eran Jacob y a Esaú. grandes. Ya eran también... O sea, hasta eso también repitieron el patrón de esterilidad. También de esterilidad y de tener una gestación a muy alta edad. ¿Verdad? Ya muy grandes de edad, sí. Ahorita vemos una persona de 45 años embarazada y no, ya no. Digo, o sea, Dios es maravilloso. Solamente me ha tocado una persona ver que a esa edad tuvo el primer embarazo 45 años y gemelar. Guau. Y ya no volvió a tener hijos, pero... o sea, pues bueno, Dios le dio dos. Dios le dio, o sea, lo estuvo pidiendo por mucho tiempo. Tenemos un Dios maravilloso de milagros. Y sucedió en esa ocasión. No, a mí me tocó ser testiga de un parto natural, de una mujer de 60 años. Wow. Y ya era su 13, era el número 13, su parto número 13. Venía de pies, cuando venía su bebé de pies, por eso fue que dio al hospital, porque dice ella, yo todos mis partos los tuve en la casa. Sí. Porque venían normales, pero, o sea, bien acomodados de cabeza. Pero viene de pies y ya tenía un piecito de fuera y no sabían cómo sacárselo. Entonces, por eso fue a dar al hospital y ahí me tocó verla, pero de 60 años, dices, wow. No, Dios hace milagros que a veces todo lo sobrenatural es de Dios. ¿Sí? O sea, todo lo que vemos como algo extraordinario, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Así es. Pues entonces vemos que en esta ocasión la historia no se centra en la esterilidad de Rebeca, sino en cómo va a haber dificultad para criar a los gemelos que venían en su vientre. La descripción que nos dice en la Biblia sobre estos dos jóvenes predice la gran dificultad que van a enfrentar los padres al integrarlos a la familia. Pero definitivamente el problema no eran las diferencias entre ellos, sino las preferencias que tenían los padres a cada uno de ellos. Así es, ese es el problema. Entonces, si lo vemos, son las preferencias que como familia tenemos con nuestros hijos, los que hacen ese tipo de conflictos. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en consideración que un punto que debe ser básico, no tener preferencias entre nuestros hijos, para que no se creen ese tipo de conflictos. Y vamos a ver acerca lo que nos viene en el versículo de Génesis 25, del 27 al 28, cómo describe, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí vemos cómo ya había diferencia. Sí. Jacob era de casa, pero de casa de ser de hogar. ¿Sí? Ajá, sí. Y Esaú era un hombre fuerte, de casa de cacería, realizaba la cacería y les daba de comer. De hecho, dice que Jacob amaba a Esaú porque comía de lo que él cazaba. Sí. Y aquí vemos cómo Isaac, como padre, observa y ve todas las habilidades físicas de Esaú. Por eso esa fue la tendencia de tener ese preferido. Lo veía como el fuerte, como el valeroso, como el que podía hacer todo dar todo a su familia y proporcionar el alimento, todo, la protección, y lo ve como su preferido. Y Rebeca pues se va con el hijo que realmente es menor. Y pasa que ahora a veces como padres, el padre de que ese es mi hijo, sí, mi hijo es bien hombre, y aquel que tal vez le gusta cocinar, le gusta mantener el orden de la casa, porque según el carácter y el temperamento de cada quien, y ese padre a veces machista dice, no, tú no tienes por qué estar haciendo eso es de mujer, eso, y empiezan
cómo afectar la identidad de los hijos. Volvemos a lo mismo. Estas falta de entendimiento a veces como padres hace que afectemos nosotros mismos la identidad de nuestros hijos de tal manera que ellos después piensen que es malo hacer los deberes de la casa, o sea, como hombre, o piensen que es malo como mujer que te gusten tal vez los deportes bruscos, vamos a decir. Entonces ya empiezan a querer confundir y a etiquetar a los hijos, a etiquetarlos por sus maneras o sus formas de ser, cuando no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la identidad de ser hombre o ser mujer, sino con la actividad o lo que se le delega en el hogar. Claro, pues si tú imagínate, eres una familia que tiene puros hombres de hijos, ¿a poco nadie va a levantar su plato, nadie va a lavar su plato, nadie va a lavar el baño, nadie lo va a hacer porque son puros hombres? ¿Y quién va a ayudar entonces a la mamá? No, tenemos que aprender, o eres puras mujeres, son puras mujeres y resulta que no vas a querer que la mujer haga nada de lo que pueda hacer el hombre, por ejemplo, lavar un carro, de llevar el patio, o sea, cosas que dicen, no, eso le corresponde al hombre. O sea, sí, son cosas a veces muy distorsionadas que ya se han ido un poquito ya diluyendo esas culturas, gracias a que la mujer ya se defiende, pero vemos que todo eso ha traído muchos problemas familiares y que han llegado hasta la muerte. O sea, casi por lo general, si vemos las noticias, vemos cuántas muertes hay a causa de la violencia. Claro. Y pues realmente hace mucho de énfasis de que empieza a haber en esta historia de Jacob y de Esaú, cómo Jacob pareciera ser que quería siempre la primogenitura de Esaú. Y en una intervención más adelante también Labán lo invita para que Jacob le cambie la primogenitura, aprovechando que Esaú venía cansado, venía de la casa, y le cambia por un plato de lentejas. Rebeca lo hace. Pues yo pienso que también Jacob anhelaba la posición de su hermano, pues para tener la atención de su padre. O sea, porque ¿qué niño, todo niño normal siempre quiere la atención de los padres? Sí. Siempre, o sea, siempre desean ser el centro de atención. Y si ves que nada más tu hermanito está siendo el centro de atención, tú vas a querer ser lo que él hace, o sea, imitarlo a él para que te pongan atención a ti. Yo creo que Jacob, en cierta manera, eso era lo que quería. Yo creo que él platicaba con su mamá y le decía, mamá, ¿por qué a mí mi papá no me trata con ese mismo orgullo de ese es mi hijo? O sea, ¿por qué lo hace con aquel y conmigo no? Y yo creo que ahí Rebeca le ha de haber también platicado que Dios ya le había dado una palabra, porque Dios ya le había dado una palabra a Rebeca, ya le había dicho que Jacob iba a ser mayor, iba a estar sobre Esaú. Sí. Ya estaba la profecía dada. Y yo creo que Rebeca le decía, no, espérate, mira, vas a ver cómo tú vas a crecer más, tú vas a avanzar más. Y yo creo que ella lo alentaba. Por eso en ese momento aprovechó la oportunidad de que le robara o le vendiera, le negociara la primogenitura. Sí. De hecho, hasta cuando nació, Jacob fue cuando al nacer Jacob trababa la mano del pie de su hermano, o sea, era como que hasta una competencia desde el nacimiento, ¿no? Desde el vientre. Desde el vientre. Pero al final esa profecía que le hizo Rebeca de que iba a ser mayor sobre su hermano, se cumplió. Sí, y ahora vemos, por ejemplo, a Jacob, toda su descendencia, que son los israelitas, el pueblo de Israel, son toda la descendencia de Jacob hasta el día de hoy. Entonces son personas muy, personajes, pudiéramos decir, muy importantes en toda la historia del mundo hasta esta fecha. Sí, por eso estamos hablando, ¿no? La coalición que se forma entre Rebeca y Jacob termina siendo como una traición hacia Esaú, ¿sí?
Y a Isaac. A Isaac también. Porque Isaac ya era ciego Ujú. cuando lo engañan, Sí, o sea, se cuando lo aprovechan engañan. de que él ya era ciego, ya no podía identificar. Sí. Entonces vemos 3 consecuencias de esto en la historia que pueden identificarse muy claro. El primer daño se hace evidente en el binomio entre marido y mujer. Si la alianza sana entre marido y mujer es la base para un hogar funcional, la falta de este lazo de complicidad en la pareja generará la disfunción del sistema familiar completo. Si no hay alianza entre esposos, va a haber una disfunción familiar, eso es bien claro y lo vemos antes, ayer y ahora, y si sigue las próximas generaciones, no somos conscientes de que lo primero que tiene que ser la alianza debe ser entre los padres. La unidad, el acuerdo entre los esposos. Y porque si no hay un frente unido en las parejas, no se puede dar las condiciones favorables para todas las funciones, las funciones de los padres, y que representan la segunda línea relacional que se daña. Y si no hay acuerdos en estas 2 líneas, entonces sigue la línea que son los hijos, ¿verdad? O sea, los hijos van a estar dañados. Cuando un hijo compite con su hermano por cualquier situación, siempre va a haber un conflicto. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues hay que tomar... Pero ahí como padres tenemos que ser inteligentes para manejar esa competencia entre los hijos, para que no se den esos conflictos, sino que nosotros con inteligencia, con prudencia, sepamos ser imparciales, ¿verdad? Y como poner un orden, no de que, ay, déjalo, es que está más chiquito, ay, déjalo, no, es que es más él débil. no puede. O déjalo, es que es mujer, es que, o sea, y hacemos eso y ¿qué es lo que le estamos enseñando al niño? Ah, ok, entonces somos diferentes y entonces, o sea, yo soy menos, ella es más, o así. Es lo que ellos entienden, aunque no lo estamos diciendo con nuestras palabras, pero ahí vemos que después uno se va a sentir el más pequeño, otro se va a sentir el más insignificante, o el más desvalorado, o el más abusado, o sea, siempre te va a llevar a un problema. Todas las cosas se tienen que hablar como padres para que se dé esa bonita danza familiar. Entonces es importante, hay que hacer un análisis completo de qué estamos haciendo como familia, ¿sí? Si estamos predisponiendo para conflicto o si realmente estamos uniendo a nuestra familia con una alianza en todos los aspectos. En el caso de la familia de Isaac y de Rebeca hubo odio, muy posiblemente hubo resentimiento porque sí había una diferencia entre hermanos y ese enredo familiar afectó a tanto a Esaú como a Jacob, ¿verdad? Claro. Tanto que hasta Esaú quería matar a Jacob por ese engaño de haberse hecho pasar por él y entrar con su padre y pedirle la bendición que le correspondía al mayor. Aunque ya todo estaba planificado por Dios a que en algún momento así iba a suceder, pero ellos lo hicieron a su manera. Y a veces eso pasa mucho en las familias. Veíamos desde un principio que es importante pedirle a Dios siempre dirección y no hacer las cosas a nuestra manera, porque al hacerlo a nuestra manera siempre va a haber consecuencias mayores. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la diapositiva número 8, ahí donde se hace esta pregunta. Isaac era inocente de que lo hayan traicionado, o sea, realmente, pobrecito de Isaac, él no merecía que lo traicionaran. Yo pienso, si Isaac realmente hubiera sido un padre que amaba a Jacob y que tenía comunión con Jacob, hubiera discernido que Jacob era el que se estaba haciendo pasar por Esaú. Lo hubiera discernido. ¿Por qué? Porque, mira, cuando tú te quedas sin visión, yo he sabido, ¿verdad? Gracias a Dios todavía puedo ver, pero gente que se queda sin ver, agudiza mucho sus sentidos y percibe. Yo he visto, me ha tocado estar con personas que son invidentes
por alguna razón perdieron su visión. Y aún y cuando tú vienes de lejos, por tus pasos te reconocen. Y dicen, es fulanita, aparte el olor, aparte no sé, o sea, la presencia, yo no sé cómo, pero saben quién es. ¿Cómo iba a ser posible que Isaac, el padre de Jacob, está hablando con él? Porque estuvo hablando con él. Y le dice, de verdad tú eres, o sea, como que sí dudó un poquito, de verdad Sí, tú eres sí, mi sí, hijo Esaú. Sí, yo soy, mira, aquí te traje la comida. Y no se pudo percatar realmente de que lo estaban engañando. Dudó incluso hasta la voz. La voz es de Jacob, es de Esaú, sí. Estaba dudando, pero lo toca y se había puesto una piel de una animal. sí, para que fuera velludo como Esaú. Ajá. Pero sí dudaba y sí, ahí está. O sea, pues lo que sucedió en la historia fue esa, ¿no? No pudo percibirlo, algo sucedió de más, pero no pudo percibirlo y al final cambió la historia, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿cuál es el desenlace de esta historia? Puede ser que Isaac viera a Jacob lo que más odiaba en sí mismo, lo que quizá él interpretó como la causa de la separación entre él y su hermano Ismael, que era el cuidado extremo que Sara, su madre, tuvo hacia él. Esto también puede explicar el rechazo que pudo sentir hacia Jacob. Aquí vemos una historia de traición, una historia de dolor y cómo el enredo entre Rebeca hacia su marido, hacia Esaú y hacia Jacob e incluso hacia ella misma, porque también se involucró todo lo que sentía y todo lo que pensaba, ¿no? Sí. Entonces, el capítulo culminante e intenso de esta historia de enredos y drama está a punto de escribirse. En el capítulo 27 del Génesis podemos ver que con mentiras, engaños y manipulación, Rebeca hace que Jacob robe la bendición de Isaac, que Isaac quería darle a Esaú. Entonces, vemos como Génesis 25, 27 al 28 nos dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón, quieto, que habitaba en tiendas, y amó a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí estaba la gran diferencia. Sí. Sí, ese es el problema de esta familia. Aquí el problema es, yo no me había percatado de esa observación que hace acerca de que Isaac, que cuando vivía Ismael, su hermano mayor, hijos de Abraham y de Rebeca, él fue el sobreprotegido, obviamente, ¿Sí? de su madre y de su padre. Y en el caso de Ismael, pues era el hijo de la sierva, ya más grande, un hombre trabajador, o sea, un jovencito ya fiero, exacto. Y como que tenía a lo mejor ese deseo él también de querer hacer las cosas. Yo me imagino tal vez a Isaac, sí es Isaac, ¿verdad? Isaac de niño, queriendo, no sé, cortar un árbol. Y la mamá, no, porque te vas a dañar, no lo hagas, ¿no? Sí, te vas a lesionar. Entonces, en este caso, dice que él veía a Jacob débil y a Saúl lo veía fiero, y como que él sentía esa animadversión contra esa debilidad, ¿no? Es como cuando el padre quiere que el hijo haga lo que él no pudo haber hecho. Ajá. A mí me gustaba mucho el béisbol y quiero que tu hijo seas el campeón de las ligas pequeñas, pero a mí no me gusta. No, tú lo vas a hacer porque te corresponde y lo vas a hacer. Es querer reflejar muchas veces lo que yo no tuve. Sí. Esa es una de las formas muy frecuentes de hacer. Sucede por eso es tan interesante estos temas, porque lo que pasó en la antigüedad sigue pasando, seguimos queriendo tener éxitos en otros que no los tuvimos nosotros. Así como Isaac quería ver
en su hermano Ismael, ¿verdad? Lo que él no pudo haber hecho, entonces quería que Esaú lo hiciera. Así es, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿Con qué consecuencias? Ese es el problema. Pero bueno, pues igual, ¿cuál sería entonces el mensaje de este día para todas las personas que nos ven? Estamos hablando, acuérdate, de lo que es una alianza, lo que es una coalición, y que una alianza es algo que es sano, que es normal, que se debiera de tener en todo matrimonio entre esposos y tal vez también entre hermanos, tener esa alianza de cuidarse, de tomar buenas decisiones. Pero las coaliciones entre mayor y menor, padres e hijos, para afectar a otro, ahí es donde está todo el embrollo y que trae un problema hasta de odio y de muerte. Ahí es donde no queremos llegar, queremos que se rompan esos patrones, que tú identifiques cuál es el área que estás batallando en tu familia, qué es lo que te está pasando, cómo has manejado a tus hijos, tú como padre, cómo has manejado tu matrimonio, qué es lo que necesitas hacer para que todo avance, para que se rompa eso, porque siempre hay oportunidad. Dios es bueno y Dios puede cambiar tu familia, Dios puede transformar tu familia, Él puede enseñarte, aunque digas, no, ya mis hijos ya tienen 30 años, 20 años, 40 años, aún así una palabra sabia de parte de un padre, de parte de una madre, puede transformar una generación. Entonces es importante que tú hagas esa reflexión. Yo estoy cometiendo los mismos problemas, los mismos detalles que hizo Isaac como padre o que hizo Rebeca como madre, de escoger a un hijo y de querer hacerlo a mi manera, o de menospreciar al otro, o sea, criticar al otro, burlarme del otro porque no es como yo quiero que sea. O sea, si tú estás en esos errores, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tus hijos y enmienda la situación. Todavía hay oportunidad, no importa la edad que tengas. Porque como usted tiene un libro de Sanando tu Niño Interior, o sea, sí, a cualquier edad se puede sanar ese niño interior. Claro, claro, pero hay que tener la disponibilidad de hacerlo. Hay que entregar a Dios todo eso que nos hizo daño de la infancia. Porque Dios es el único que nos va a sanar realmente. Así es. Entonces, sí es importante analizarnos, hacer una introspección, qué estamos haciendo con nuestra familia, qué estamos haciendo con nuestros hijos. No tener esa preferencia por uno, porque sí causa rencillas, sí causa conflictos entre ellos y resentimientos entre ellos. Es importante no menospreciar a ninguno. Así es. Pues sí, pues qué padre el tema del día de hoy. Seguimos hablando y vamos a seguir con estos ejemplos, porque después vamos a ver también la descendencia de Jacob, que fue mucha, que tuvo muchos hijos, sí. Y también comete a veces los mismos errores. Entonces, pues que no nos pase, por eso son estos temas, así que no te los pierdas. Y si dices tú, pues hoy es el primer día que veo este programa, como que no lo había visto y no sé exactamente como que de qué están hablando, puedes verlos en YouTube, en Fight TV Monclova. Ahí están, en el canal de YouTube está toda la serie desde Adán y Eva y cómo van los personajes transicionando y cómo son ejemplos para nosotros mejorar como familias. Entonces te doy las gracias por estar con nosotros, por haberte quedado con nosotros hasta este último momento, hasta el final. Y recuerda Fight TV de lunes a viernes, 4 de la tarde. Muchas gracias, doctor, por estar aquí compartiéndonos estos temas. Y pues nos despedimos, les damos las gracias y nos vemos pronto en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Bye.